Tengo que advertir algo para que no haya confusión. Hoy es martes, no es lunes, y significa que este programa que comienza ahora es Conexión Almería, nuestra tertulia abierta a todos los asuntos que interesan o que creemos que son relevantes en la capital de Almería y también en la provincia. Digo esto porque hoy vamos a comenzar hablando de la venta de la Unión Deportiva Almería. Es verdad que ayer en el Desmarque con Juanjo García ya tuvisteis la visión desde el punto de vista deportivo, ¿no? Y la llegada de este nuevo propietario. Hoy queremos echar un vistazo a ese otro aspecto que es la parte institucional, la parte social y lo que tiene que ver con, bueno, pues Turki le llamó en su día el legado que quería dejar en el conjunto rojiblanco y en la ciudad. Pues hoy queremos también conocer un poquito más. Buenas noches, bienvenidos a esta Conexión Almería que arranca en este punto hasta las 11:30 de la noche. Vamos a acompañaros con este y con otros asuntos, porque hoy hemos tenido visitas institucionales importantes y además a uno de los centros de negocio más importantes que hay en la capital, como es el Parque Industrial y Tecnológico de Almería, el PITA. Y otras cuestiones que también queremos compartir con todos vosotros. Pero lo primero, evidentemente, es hablar de esa venta que la Unión Deportiva Almería ha realizado el pasado viernes. Voy sentándome mientras que os cuento, porque este pasado viernes el conjunto rojiblanco anunciaba a las 4 de la tarde de forma oficial esa venta del club rojiblanco. No ha habido un precio oficial, de hecho hoy en Onda Cero hemos podido hablar con el consejero delegado de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assi, y no ha querido profundizar. En realidad ha dicho que no estaba autorizado para dar la información del precio real de la venta, pero sí que por las referencias que teníamos con anterioridad rondaba esos 100 millones de euros. Mohamed El Jareji es la cara visible, ¿no?, del grupo SMC, un grupo inversor en cuestiones de deportivas, promotor también de distintos eventos deportivos, propietario del estadio en el que juega el Al Nasser, y es una persona que está vinculada a los medios de comunicación y también al sector de la publicidad. De hecho, todos los patrocinios que ha recibido la Unión Deportiva Almería, que han llegado a la Unión Deportiva Almería desde el verano del 2019, todos los patrocinios que no eran españoles, todos los internacionales, han venido a través de esta empresa, de SMC Group. Por tanto, la relación con el conjunto rojiblanco viene de lejos hasta que en este punto, en este momento, ha llegado el instante en el que la decisión estaba tomada y se ha ejecutado la compra del club. ¿Pero esto qué significa para la ciudad? Vamos a saltarnos, repito, la parcela deportiva, sino nos vamos a quedar con la parcela institucional y de la repercusión que tiene para, sobre todo, el aspecto de esa ciudad deportiva o de ese estadio y las inversiones que iban a llegar con Turquía. Algunas han llegado, otras se han quedado en el camino y las que puedan llegar a venir con la nueva propiedad. Hoy en esta mesa quiero saludar, hoy tenemos un poquito de todo, aprovechando el asunto este de la Unión Deportiva Almería. Le he robado un par de invitados a Juanjo García del Desmarque, aunque habrá también otros asuntos que tratar hasta las 11:30. Javi Gómez Granados, abogado y periodista, ¿qué tal? Muy buenas. Manzano, muy buena. Manolo León, compañero de La Voz de Almería, muy buenas noches. Buenas noches. Y Manolo García, uno de los directivos históricos de del fútbol de Almería, desde el Almería Club de Fútbol hasta la fecha y por medio muchas más aventuras. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Bueno, querría conocer un poco cuál es vuestra primera impresión de la llegada de este nuevo presidente, de esta nueva propiedad y como consecuencia de eso la venta de Turki, que hace 6 años llegaba para revolucionar el Almería, llevarlo a otro estatus, y ahora pues se marcha y deja ese objetivo para otra persona, para Al Jareji. ¿Quién empieza? Bueno, a mí si te parece. Sí, perfecto. Digo porque a mí la primera idea que me vino a la cabeza cuando se produjo este cambio, que yo creo que nos enteramos casi en el partido del Racing de Santander, o un día antes. Fue el viernes. La oficialidad fue el viernes. Efectivamente, el viernes, que luego salió la noticia de Cristiano Ronaldo y bla, 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 y todas estas cosas que rodean un poco a este tipo de noticias.
A mí lo primero que me llamó la atención es que por lo menos ya vamos a saber a qué juega esta Unión Deportiva Almería en el ámbito institucional. Me explico, un fondo de inversiones es un fondo de inversiones. Estos vienen con un único criterio, que es la rentabilidad económica. Lo deportivo está supeditado a esa rentabilidad económica. Luego, evidentemente, vienen a hacer negocio en compraventa de futbolistas, negocio en eventos del Dream Beach y explotaciones del recinto del Toyo, probablemente construcciones a nivel inmobiliario en según qué zonas de Almería. Entiendo yo que ese va a ser un poco lo que va a trascender para la sociedad almeriense, más allá de lo estrictamente, como digo, deportivo, porque un fondo de inversiones es un fondo de inversiones, se dedican a eso, punto y final. Y Turquía era otra cosa. Turquía vino con una cuestión más emocional, ¿no? Más de un reto personal, de que él quería dejar un legado, eso decía, que quería dejar un legado, que no ha dejado ningún legado, ha dejado un legado. Ha dejado un legado como lo ha podido dejar Alfonso García, yo diría que incluso menos. Pues él se marcó unos niveles, Turquía, a los que no ha llegado. Pero bueno, él llegó como una, digamos, como una propuesta personalista. Y nosotros, pues, digo nosotros, el entorno, la Unión Deportiva Almería y su entorno, íbamos a rebufo de sus decisiones, que algunas fueron muy llamativas, como aquel acto de solidaridad entregando 1,5 millones de euros en la época del COVID y tal, y poco más hemos sabido, porque no hay mucha transparencia en el club. Esto es otra cosa. Esto es un fondo de inversiones y aquí todo es lo que determine el balance anual, cuenta. Manolo García ha sido empresario muchos años y sabe perfectamente que los números tienen que cuadrar. Si les cuadran, seguirán aquí, y si no les cuadran, pues yo entiendo que se irá. ¿Que puede ser beneficioso para Almería? Si es un grupo potente, saben gestionar, encuentran el negocio aquí, yo creo que podemos salir todos beneficiados, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social. ¿Manolo? Pues redundando un poco y estando de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora sobre la operación, desconocemos mucho más de lo que conocemos. Lo que hacemos es elucubrar, y porque no tenemos ni la mentalidad que tiene un fondo de inversión, que evidentemente un fondo de inversión está para lo que está, que es para ganar dinero. Pero hay una cosa que yo sí quiero decir, que teniendo en cuenta que las sociedades deportivas, anónimas deportivas y tal, no solamente quedan ya 3 equipos en España, como clubes, que son clubes, o sea que no hemos quitado. Hay que quitarse la careta, ¿eh? Da igual que el socio o el inversor sea árabe, que sea Ronaldo Nazario, o que sea un tío de Inglaterra o un fondo de inversión alemán o lo que sea, ¿no? Pero es curioso porque si le va bien al fondo de inversión que acaba de comprar el Almería, que yo no me creo que haya pagado 100 millones, ha pagado muchísimo más, seguro. De hecho, esta mañana estaba haciendo cuentas de lo que puede valer lo que ha cedido o lo que le ha vendido la parte inmobiliaria, y no pueden ser 100 millones de euros, no salen las cuentas, porque ahí no se tiene en cuenta también que hay unas expectativas de negocio que también las tiene que pagar el nuevo propietario, y esas expectativas de negocio no valen 100 millones, valen muchísimo más dinero. Pero bueno, se ha dado una cifra porque había que darla. Pero es curioso que la historia del fútbol en España, en Almería en particular, pues es curioso cómo primero tuvo una raíz, como en toda España, una raíz inglesa. Hubo también presidente, un tal Trevijano de antes de la guerra, que movió mucho el equipo en esa. García Trevijano se llamaba, que movió mucho el equipo haciendo historia y tal. Pero tenemos que ser optimistas porque llevamos una racha que la Almería en 80 años, no sé los años exactamente, Manolo, que tiene la Almería de historia, pero empezó antes de la guerra, en los años 20. Depende de qué punto se coja. Aunque haya cambiado, pero siempre había un equipo desde los años 13, 14, empezó el fútbol en Almería, como en otros sitios, que no somos decanos, pero casi, ¿eh? Y lo digo por la cercanía del puerto de mar. Pero quiero decir que casi nunca hemos estado, o yo diría que nunca, en los años 30, 40, 50, 60, equipos de tercera división, en segunda, cambiaban las divisiones. Nunca hemos atravesado un periodo de bonanza deportiva tan larga como la que está en Almería ahora. Quiero decir que bienvenidos todos estos fondos de inversión, que hagan mucho negocio, porque si hacen mucho negocio, a la Almería le va a ir bien. O sea, que ganen mucho dinero al Jeriji. Y que entiendo yo que se hace más negocio teniendo el equipo en primera división que en segunda. Y yo lo que creo es que el principal
el principal interesado en que la Almería vaya bien y pueda tener una buena situación en la tabla clasificatoria y ascienda de categoría, es el nuevo presidente de la Almería. Manolo García. Bueno, yo me gustaría decirlo porque me siento orgulloso, que en la historia del fútbol de la Almería hemos pasado de 5 o 6 años, 10 años máximo de cualquier equipo en la Almería. Este equipo que nació en el Almería Club de Fútbol, actualmente Unión Deportiva de Almería, llevamos 36 años y espero que lleguemos por mínimo a 360 años más. Yo no lo veré, pero seguramente algunos se acordarán de nosotros. La verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo y mi perspectiva es que si todo va bien, mejoraremos en todos los aspectos, en el deportivo también, por supuesto. Yo tengo que aclarar que Turki tuvimos la mala suerte, que se nos olvidó decirlo, de su enfermedad. Si Turki no hubiera tenido su problema físico con su enfermedad y los viajes a Estados Unidos y poder salvarse como se ha salvado, no le hubiera tomado tantísimo miedo a salir y viajar tanto. Ahora no viaja, ahora se sigue todo, siempre está en Arabia Saudí, hace muchísimos temas deportivos de fútbol, boxeo, etcétera, da igual, ¿no? Es una persona que... Y tengo que reconocer que para nosotros, cuando yo estaba en el equipo con Alfonso García y él nos compró el equipo a nosotros, pues yo me recordaba de cuando Guillermo se lo vendió al club, o le vendimos los que estábamos en el club, en el Almería Club de Fútbol, en su día a Alfonso. Siempre buscábamos lo mejor. Alfonso ya pensaba que él había llegado todo lo que podía y podía mejorar el equipo en Almería, y pensamos que efectivamente con la llegada del señor Turki podíamos mejorar. Ahora creo sinceramente que también vamos a mejorar. Hay una cosa también que quiero aclarar, y es que Turki es una persona muy cariñosa, pero lógicamente al ser político, cuando venía por ejemplo al palco o al estadio, llevaba su guardaespaldas, que por cierto eran 8 o 10 guardaespaldas, pero parecían 16 de lo altos y fuertes que eran. Y este hombre pues más sencillo, no tiene ningún problema político, me refiero a que él viene. La verdad es que estuvo muy cercano con el público que estuvimos en la grada, con el público que estuvimos en el palco, y se presentaba a todo el mundo, se dejó de echar fotos con selfie. Creo que es bueno que esa situación que antes hemos superado vayamos mejorando. Yo estoy con Manolo. Si se mueve dinero, en Almería, lógicamente que es un fondo de inversión, Javier, estamos de acuerdo, lo mejor que nos podía pasar de momento, porque sobre todo en Inglaterra está funcionando muy bien, y nosotros pues lo que vayan a hacer en el Toyo, bienvenido sea, sobre todo esa ciudad deportiva que para todos va a ser un sueño, y yo espero verla antes de morirme, sinceramente. Es la ilusión que yo siempre he tenido de que entre en el mundo del fútbol, y creo que es fundamental. Y eso van a ser 50 años de cesión al club por parte de ese fondo cuando se haga. 50 años de una ciudad deportiva que va a ser, ¿cómo se llama? Milanero esa del Milán en Italia o algo de eso. Esto no van a hacer casi ni a nosotros. O sea, vendrá muchísima gente nada más que a verla. Y espero que sea una realidad. De todas maneras, perdona Manzano, sí, el hecho de que venga un fondo de inversión nos convierte en un club más de los que tienen fondos de inversión. Otra cosa es que sea un fondo de inversión que le vayan mejor las cosas o peor. Ojo, en según qué lugar, porque le puede ir muy bien al grupo SMC este que se llama, ¿no? Sí. En, yo qué sé, en Arabia Saudí, y a lo mejor aquí en Almería se estrella, porque aquí se estrellan los talentos, por cierto. Lo que nos hacía diferente era el prototipo o el tipo de club personalista de Turki, porque eso era, sabíamos que contábamos con Turki, con su, reto personal, y como tenía dinero para aburrir, pues mientras él no se aburriera, íbamos a tener muchas expectativas. Ahora, y eso nos hacía diferente, cuando decían vaya a ser como el Málaga, vaya a ser como otros clubes que han tenido sus fondos de inversiones y tal, y no han salido los negocios como tenían que salir, y eso repercutió en el club. Bueno, pues nosotros ahora estamos ahí. Es decir, mejor estar ahí que no estar en primera red o que estar sin dinero. Quiero decir, estamos hablando ahora, esta es una conversación ya de club rico, ¿no? Oye, ¿qué prefieres? ¿Estar con un Millonetti que viene con su rollo personal, o estás con otro Millonetti que viene con un fondo de inversión detrás? Bueno, da igual, teniendo dinero, teniendo buenos futbolistas, desarrollando la ciudad deportiva y desarrollando el estadio, pues bienvenido sea. Oye, ande yo caliente, ¿no? Ríase la gente. Pero lo que quiero decir es que ahora esto es algo que ya conocemos. Un fondo de inversiones en un club de fútbol. Y eso sabemos que es exclusivamente rentabilidad. Pero Turki es verdad que era ministro de Arabia Saudí, entretenimiento, pero no olvidemos que aparte de eso tenía también un fondo de inversión. Sí, pero el club era suyo, y de hecho una de las cosas que ha perjudicado a la Almería a nivel de imagen dentro de la liga, aunque la liga, en fin, eso sería otro tema, de tal y como está gestionada,
eran lo que decía Javier Tebas, hablando peyorativamente de la Almería como un club-estado, sin saber el hombre lo que decía, porque de hecho no admitió una serie de publicidad para Almería que seguramente trajo, eso yo no lo sé, pero por la información que hemos visto al principio, trajo este hombre, el presidente actual de Almería, Al-Khelaifi, ¿no? No la admitió para la Almería y sin embargo sí la admitió para la Liga. Bueno, ahí hay un matiz. No es que no aceptara esos patrocinios, porque sí los aceptó. Lo que no aceptaba era el valor que le daba el Almería o el acuerdo que había alcanzado. O sea, el ejemplo era, pues, ¿qué te digo yo? Un patrocinador del primer año, por ejemplo, no sé, Arabian Center, por ejemplo, ¿no? Los centros comerciales estos, pues imagínate que cerraran el acuerdo pues por 2 millones de euros y la Liga decía que estaba inflado el precio y que solo contabilizaba 1. Entonces sí se lo aceptaba, pero no por el valor que realmente había conseguido negociar el club. Pero ahora ya eso, evidentemente, ahora es distinto, porque ahora llega Arabian Center, por ejemplo, o Riyadh, como es Arabia Air Saudí o algo así, y sí le acepta a la Liga todo el precio, ¿no? O sea, quiero decir, todo el coste, ¿no? Eso sí que es la diferencia. O sea, ese es el matiz, no es que no aceptara, sino que no aceptara la cantidad, no el patrocinio en sí, sino el valor. Bueno, aquello ya lo recordamos todo como una cuestión que dejó muchas sombras, ¿no? Pero bueno, se veía a la Almería y a todo lo que rodeaba al club desde la Liga de una forma peyorativa, ya digo, como diciendo que era un club-estado, y en la Liga española no quería... No, eso decía Javier. Ya, pero que no tiene nada que ver. Y en la Liga no queríamos clubes-estado. No hay clubes-estado. Eso está mal empleado. Es decir, un fondo soberano, hasta si un Abu Dhabi, Qatar, sea el Emirato que sea, no juegan no son fondos soberanos, son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Con lo cual, da igual que quien tenga la presidencia de ese fondo sea también político. Político es como ser filatélico. O sea, quiero decir, es un adjetivo más de su vida. Pero Turquía se estaba jugando su dinero también, como fondo de inversión también, a título particular, pero no como ministro. No tiene nada que ver, no hay un país detrás, no hay un Estado detrás. Un club-estado es si un Estado entero está detrás, pero Qatar no está detrás de ningún equipo inglés. El Paris Saint-Germain, ni Abu Dhabi está detrás de ningún equipo inglés. Hay un fondo de inversión que, por otra parte, un fondo de inversión no es un fondo de inversión de árabes. El fondo de inversión que acaba de comprar la Almería, probablemente el 80% del capital venga de jubilados de California. Sí, un fondo de inversiones. Eso digo, pero... Cualquiera que quiera invertir ahora y no sepa dónde aquí en Almería, pues seguramente... Pero el hecho de que un fondo de inversión tenga una razón social en un país no significa que la inversión sea de ese país. La inversión probablemente, y es lo que suele ocurrir, viene de fuera siempre. Sí, pero tú, Manolo, que conoces bien el tema de una especialidad tuya, el tema de economía y tal, pero a esos niveles no se alcanza realmente, digamos, de una manera más superficial, y evidentemente lo que decía Javier Tebas era de una superficialidad total, en el sentido de que haya o no haya clubes-estado, a la Almería peyorativamente, y eso le ha perjudicado, se le catalogaba y se le calificaba así, a pesar de que no era. No era porque no era directamente. Es una manera despectiva de totalmente, y eso perjudicó. Y ahora, con esta nueva propiedad, bueno, pues ya sabemos lo que hay. Es simplemente un negocio, como hay en tantísimos clubes, como muchísimos clubes. Es que el fútbol es un negocio. Efectivamente, claro que es. Teníamos una duda que hoy ha resuelto el consejero delegado del club, Mohamed El Asi. Bueno, ya sabéis que no hay ninguna variación en cuanto a las estructuras, ni deportivas, ni tampoco de gestión. O sea, sigue todo igual, solamente hay un nombre distinto ahora en la titularidad oficial de las acciones cuando esa operación termine cerrándose, que por cierto aún tiene que ir a notaría. En fin, el trámite legal no está concluido, eso también hay que decirlo. El trámite legal no está concluido, pero es verdad que en la práctica, al hacerlo ya oficial, pues es porque una operación está completamente completada, ¿no? Pero nos comentaba el consejero delegado, confirmaba en este caso el consejero delegado, que Al-Khelaifi ha comprado no solo el club como tal, o sea, lo que es pues eso, el club con sus activos, las acciones, sí, claro, el acuerdo con el ayuntamiento para el estadio, etcétera, etcétera, sino que también, y era una de las preguntas más demandadas durante estos 3-4 días, era el Toyo y la ciudad deportiva. Correcto. Bueno, pues Al-Khelaifi también ha comprado el Toyo. Pero no es que ha comprado la parcela del Toyo que le correspondía a Turquía, no el Toyo completo. Pero no solo el terreno de la parte superior, que es la de la ciudad deportiva, la parte alta, sino ha comprado todo.
Ha comprado todo. Por tanto, probablemente las cuentas que hacía antes Manolo... Por eso que te no digo que 100 millones no puede ser millones esa la de cifra. euros. No Digo esto del Toyo porque es muy importante, porque ahora ya sí que de manera oficial, porque al final era el Toyo era de Turquía, el terreno del Toyo era de Turquía, el Almería era de Turquía. El nexo común entre las dos figuras era el propietario. Ahora eso se une en el mismo paquete. O quiero entender que es así, porque tampoco sabemos a la letra pequeña, igual hay algún matiz que a mí se me puede llegar a escapar. Pero ahora en esa venta, en ese paquete, el precio es este, el objeto de la compra es club y terreno. Terreno para Ciudad Deportiva, pero también terreno para la urbanización, que es el motor del fondo de inversión, y es donde ese fondo de inversión pues tendrá el principal recurso económico para el futuro, y son muchas viviendas, ¿eh? Bienvenido, Mr. Marshall. Recuerda que el problema que tuvo el Málaga, si no recuerdo mal, tampoco he seguido yo al Málaga toda su trayectoria y esa caída que tuvo con, ¿cómo se llamaba? Altani y Blue Bay. Sí, básicamente creo que querían hacer también una promoción inmobiliaria. Le salieron mal las cuentas. Exactamente, no sé si era y eso de rebote perjudicó al Club Deportivo Málaga. Exactamente. Hay que pensar que no nos ocurra lo mismo y que el Toyo remonte y que las inversiones que tiene ahí, la promoción inmobiliaria prevista y tal, pues que le vaya bien, porque eso significará que la Almería también tendrá más recursos económicos. El tema de Altani fue el puerto deportivo que iba al lado de Málaga. Se le prometió, a veces se pueden prometer cosas que no hay fundamento legal para poder llevarlo a cabo, y él se sintió engañado y él lo tomó como, digamos, el enfado en perjudicar al Málaga, que buen daño le ha hecho, por supuesto. Entonces, nosotros en ese aspecto tenemos mucha suerte, porque la transición de un grupo a otro, por llamarlo de alguna forma, ha sido pacífica y buena. Como pasó con nosotros cuando nosotros nos fuimos, pensamos que lo mejor era que siguiera Alfonso, que tenía otras perspectivas superiores a las nuestras, y se hizo. Yo en ese momento estaba de presidente. Además recuerdo cuando íbamos a hacer la operación, lo digo como anécdota, le dije a Guillermo, cambia de presidente para que no parezca yo en la historia de que soy el presidente que ha cedido el club a un señor que es de fuera, pero me dijo Guillermo que no podía ser, no podíamos. Pero bueno, ahí está, y mejoramos muchísimo. Como anécdota te he contado que no sabíamos Alfonso realmente quién era, más que estaba con nosotros, y nos fuimos Guillermo y yo un día a la Guardia Civil de Águila a preguntarle quién era Alfonso. Ya lo sabe Alfonso, lo digo porque él lo sabe, que después se lo hemos contado a él, ¿no? Y las referencias fueran inmejorables. Entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos a llegar a un acuerdo. Pero claro, que era nuestro niño, sobre todo de Guillermo. Yo podía ser mi nieto o mi sobrino, él era su hijo. Y teníamos que ver qué paso íbamos a dar, a ver si iba a ser positivo. Y gracias a Dios se dio positivo. Pues eso que dice Manolo García de la transición de una propiedad a otra es muy importante, porque aquí la sensación que hay, es verdad que mucha gente se queja de que hay falta de transparencia, o por lo menos déficit de información de todo lo que rodea al club. Eso es cierto. Pero bueno, sí da la sensación, dentro de lo que, tal y como están pasando las cosas, y ya te digo, con esa falta de información real que hay, pero bueno, que parece como que todo sigue igual y simplemente, pues oye, entre dos colegas, uno se lo ha pasado al otro. Turki, como decía Manolo García, ya está, bueno, no puede más, se ha agotado por circunstancias personales, de salud, etcétera, su periplo aquí en la Almería, y se le ha dejado probablemente a alguien de confianza. Y este ya viene vacunado con lo que se tuvo que vacunar Turquía al principio, que es con la burocracia europea y concretamente con la española, que ahí se dio de bruces, porque Turquía venía... Esa es una de las claves que ha aburrido a Turquía. Claro, eso aburre a cualquiera. Que ha aburrido a Turquía. A cualquiera. Lo ha aburrido porque él está... Bueno, es que justamente hoy en la conversación que he mantenido con Mohamed El Asi en Onda Cero, me contaba que en el último año ha cambiado... bueno, no sé si decir ha cambiado radicalmente, pero por lo menos está dando la sensación desde fuera, y para los que no entendemos demasiado de boxeo ni las estructuras, pero sí que le ha dado una vuelta de tuerca tremenda en 12 meses a toda la estructura del boxeo en Estados Unidos y en el mundo y tal. Entonces, él lo que ha querido, y creo que lo hemos visto, porque cuando llega el verano, julio, agosto del 19, en 2 semanas hace una plantilla con no sé cuántos fichajes y le da vuelta. O sea, él quiere cosas rápidas, gestiones rápidas, hacer y organizar, hacer tal. Entonces, claro, que haya estado 5 años para que se le ceda el estadio, pero cuidado,
cuidado que no es una crítica a los 5 años, sino es a la mentalidad que tiene de hacer las cosas ya para allá, ¿no? O sea, la tramitación burocrática al final es un garante de que haya pasos que se siguen y que no se va a la ligera a el primero que venga, pues por el gusto en el momento de atender una demanda o una inquietud puntual, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la legalidad y los plazos es una garantía como para estar seguro de que las cosas se terminan haciendo bien. Y eso le ha aburrido a Turki. Él quería hacer todo mucho más rápido, mucho más ágil y al final, como siempre, en el término medio está la virtud, ni esa velocidad a la que Turquía está acostumbrado en un país dictatorial como es Arabia Saudí, donde se hacen las cosas inmediatamente por los que ostentan el poder y el poder político y económico, que viene a ser lo mismo básicamente allí, pero otra cosa es lo que hay aquí. Es decir, es que aquí vaya usted a la puerta de enfrente, luego el funcionario de tal, vaya usted a la otra, ha hecho el pliego de condiciones, tiene para recurrir tal, una vez que ha recurrido tiene otro recurso más, resulta que luego tiene otro más por allí, y al final yo creo que ni una cosa ni otra. Te mueves en ese territorio, compañero. Y te aburre. Entonces lo que hay ¿También que te aburres tú? Cualquiera. Depende. Si lo que quieres es aburrir a la gente, te pone a aburrir y te pone a recurrir y tal. Bueno, lo que iba. Y al final, en el término medio está la virtud. Es decir, por supuesto que hay que tener garantía y seguridad jurídica, pero no puedes tampoco llegar a un nivel de tanto sopor para aquel que quiere tomar la iniciativa, emprender, apostar su dinero en aras de una seguridad jurídica que está garantizada con la mitad del procedimiento que se suele llevar. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que teníamos aquí un hombre que venía a invertir, a cambiar incluso prácticamente no sé cómo decirlo, pero la ciudad y la provincia de Almería, porque ellos venían con idea de expandirse a la provincia de Almería y, por supuesto, más allá del fútbol, y se ha ido aburrido. Vamos a ver esta gente que ya viene vacunada sabiendo lo que hay. Yo creo que también ha sido una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla, de cansancio personal, de la enfermedad con la que cuando hizo la inversión aquí en Almería no contaba. Manolo, de la burocracia se han quejado muchas veces. Y de la burocracia también. Se han quejado muchas veces. Sí. Del exceso de burocracia. Sí. Además, él traía una ambición grande en Almería, muy grande. Que le notaba que no venía a quedarse 1 año, ni 2, ni 3, sino pero algo entre la burocracia, sus propias su situación de salud y todo, yo creo que ha contribuido. Y además, también hay que tener en cuenta, cuando el pájaro se pone a tiro, es decir, ha tenido una oferta. Yo creo que ha sido más bien, o no sé si ha sido un favor que le hace entre paisanos, que se hace, oye, pues que no quiero seguir con esto, a ver si lo... Yo creo que ahí había una mezcla de todo, ¿no? Y ha tenido una buena oferta de su compatriota y bueno, ha dicho, bueno, es el momento de soltar lastre, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Momento y lugar, sí. Ha tenido alguna operación que Manzano ya lo hemos comentado en su momento, que estuvo a punto de cerrarse previamente a este fondo saudí. Sí. Pero bueno. De todas maneras, este fondo saudí, como ya ha dicho Manzano antes, conoce la Almería, sabe quiénes son los dirigentes actuales de la Almería aquí en la ciudad, confían en ellos todavía. El proceso es lo mismo que teníamos, pero mejorable. Yo sí quiero puntualizar una cosa, antes de que hagamos el tema, que yo el recuerdo de tener siempre el señor Turki va a ser el COVID. Cuando se llenaba la sede de la Almería de comida, llegaba la gente de la Cruz Roja para repartir comida por todos lados, la cantidad de aparatos que se repartieron por el Hospital Torre Cárdenas. Hay una máquina que no existía, que era para hacer radiografía en la cama donde estaba el paciente sin tener que desplazarse a que le hicieran la radiografía en su correspondiente sitio. Y ahora entra y ves muchísimas máquinas con el escudo de la Almería y se te pone el vello de punta, ¿no? Pues dices tú, bueno, no solamente el tema deportivo, también el tema humano hay que valorarlo. Podían haberlo hecho. Exacto, y lo han hecho. Sí. Es decir, que hay cosas buenas para recordar. Pero nos da la sensación de que quizá el papel que le arroguemos al propio Turquía es demasiado elevado. Pero porque él no da la impresión. No, lo que quiero decir es, nos da la impresión de que hay otras cabezas pensantes y que yo creo que Turquía, o no estoy seguro, ¿no? Pero delega más de lo que parece, es decir, está en su mundo porque tendrá 20 frentes abiertos a través de la política, a través de las propias inversiones económicas, a través de tal, y que el Almería es un pequeño trocito del pastel que tiene en su vida y en sus negocios, y que su papel aquí en el Almería no ha sido tan determinante a la hora de estructurar el equipo, a la hora de hacer las inversiones, que se ha dejado un poquito más guiar por personas cercanas a él, como el propio Mohamed El Assi o alguna otra persona, que
que el propio Turki. No sé. Son sus personas, Manuel, de confianza para todo. Eso. Pero muy de su confianza. Pues es muy curioso, Manolo, lo que planteas, porque creo que es mérito de Turki dejar esa sensación cuando no lo es. Uh-huh. Es verdad que las personas que están en Almería son, como dice Manolo, sus hombres de confianza, pero igual que en la etapa de de Alfonso García, había un comentario que Javi recuerda, Manolo evidentemente lo ha vivido porque al final era un comentario muy... se decía que no se podía comprar una goma de borrar en el Almería si no lo autorizaba Alfonso García Gavarrón. Perdona, hago un inciso. La goma de borrar sí, porque la vendía yo. Vale. Tiene autorización. Vale, entonces se autorizaba ya previa, había una autorización previa. Y en la Unión Deportiva Almería, no digo que sea tan así, pero casi. El asunto es que hay una conexión, o ha habido, porque ya evidentemente ya no lo es, ¿no? Pero ha habido una conexión tan estrecha entre sus colaboradores presentes en Almería con la figura de Turki, que sabían perfectamente qué iba a ser que sí y qué iba a ser que no. Y ante la mínima duda, la llamada, fíjate que te digo, no era tanto a Riyad, sino como a Egipto. Porque el núcleo fundamental de operaciones a la hora de la gestión del día a día no ha estado en Riyad, sino en Egipto. Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que es curioso que al final de esa sensación de que ha sido más aperturista. Por cierto, la segunda sede, de SMC, sí, es el Cairo. El Cairo, claro. Exacto. Sí. Bueno, no sé si os queda alguna cosa más. Un detalle nada más, porque ya digo que aunque el fleco, este ratito que hemos echado, ha estado muy a caballo entre lo que es la dimensión del club fuera del deporte, pero el deporte, estamos ahí navegando en un territorio bastante complicado de vadear, ¿no? Para salirnos de un lado y quedarnos con el puramente del ciudadano, ¿no? Más que del aficionado, del ciudadano. Pero hay un detalle que me ha llamado la atención, que ya en su momento lo comentaba antes del club y que hoy me lo ha vuelto a recordar en la entrevista que hemos hecho en la radio, en Onda Cero, y es que el Almería considera, cree que es un importante motor de difusión externa, hasta tal punto que el aumento de posibles visitantes o turistas a Almería, en un porcentaje, no dicen cuál, pero sí consideran que en un porcentaje la repercusión o la relevancia o el protagonismo sí lo tiene la Unión Deportiva Almería. ¿Consideráis que es así? ¿Que gracias a la dimensión que ha podido llegar a alcanzar la Unión Deportiva Almería a nivel institucional, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel mundial, ha llevado a que vengan más turistas a Almería? Estamos mejor que Córdoba y Jaén. Este tipo de cosas beneficia. Sobre esto siempre recuerdo, y creo que fue con el Racing de Santander quien hizo hace unos años ese estudio, que yo creo que se hacen todos los años según qué sitio. El tema es que trascienda o no trascienda tanto como noticia, ¿no? Pero eso sí, se hace habitualmente. Ya digo que creo que fue con el Racing de Santander hace unos años, no quiero equivocarme, un estudio del impacto económico que tenía en la ciudad y en la provincia, entiendo yo también, que el equipo estuviera en primera división, sí, y que no lo estuviera. Es obvio que estando en primera división tiene más repercusión, sobre todo si trabaja bien la marca, ¿no? Claro, si el fondo de inversiones, que ahora ha comprado la Almería, viene a hacer negocio de compraventa o de promoción inmobiliaria en el Toyo o en algún sitio, Cabo de Gata, yo qué sé, donde sea, por aquí en la provincia, me imagino que su público será estrictamente español y le dará un poco más igual que la Almería esté en primera o en segunda. Ahora bien, si tienen la idea de obtener algún tipo de rentabilidad a nivel internacional, sea turismo, yo qué sé, más empresariales de otro nivel que a mí se me escapan, y su mercado sea el extranjero, sea la propia Arabia, entonces evidentemente será condición sine qua non subir al equipo a primera división, porque si no el chiringuito se les puede caer. Depende de donde ellos tengan su mercado. Si lo tienen en los dos sitios, evidentemente el equipo va arriba. Ahora, como vengan, como pasó con el Málaga, a hacer su gestión. Bueno, es que el Málaga es distinto, porque es como un mercado más internacional que Almería. Pero si el mercado es estrictamente nacional,
yo creo que no va a repercutir mucho que la Almería esté en primera. De todas formas, eso que se hablaba mucho, perdona, Manolo, sí, del impacto económico a efectos de hostelería, sí, no, por el tema del turismo deportivo y tal, en fin. Sí, no, pero creo recordar, lo que pasa es que no lo recuerdo, porque fue en la época de Alfonso García que Unicaja Banco hizo un informe económico muy exhaustivo, no solo de la hostelería, sino también de todo lo que tenía que ver con la repercusión internacional, con a la hora de elegir vacaciones por gente que la Almería le sonaba, es decir, por lo que le llaman el fondo de comercio, tal, pero no recuerdo la cantidad, pero era bastante acentuada la diferencia entre primera y segunda división. Sí, creo, Manuel, que superábamos los 20 y tantos millones de euros. Sí, creo que sí. Y voy a decir una cosa, el otro día, un ejemplo, el Racing de Santander, que vino con algunos autobuses desde que hay que tener valor, por el paseo marítimo, a mediodía y por la mañana y a mediodía del domingo, estaba increíble, la gente con camisetas del Racing, comiendo, bebiendo, y eso deja un dinero. Como decían gente de la hostelería de ahí, nos han salvado el día, porque había muchísima gente, pero es que ellos se han adaptado perfectamente. Si no había mesas para comer, bocadillos, lo otro y tal y cual, parece que no, pero es un dinero extra que va entrando, se va moviendo, ¿no? Y las aficiones, es que tengo que reconocer que la afición de la Almería tiene una muy buena relación con todas las aficiones de España. Siempre que viene, preparan algo de junto y tal cual, y eso hace que la gente pueda venir con garantía de que no va a haber ninguna pelea ni ninguna historia, que vienen a disfrutar. Luego lo que pasa es que disfrutamos nosotros que formamos, que ganamos, pero bueno, eso es el fútbol. Sí, de todas formas el comentario, la referencia ya no iba tanto para el aficionado que viaja, que se desplaza, que también, indudablemente, cada 15 días, bueno, cada semana, en función de los estadios y las sedes, los partidos y los equipos, siempre hay movimiento de aficionados. Era más bien pues por la dimensión que tiene, es decir, Almería al final, pues en la historia ha habido muchos puntos relevantes, ¿no? Desde yo que sé, el Spaghetti Western hasta yo que sé, 1000 cosas. Y el Almería, o la dimensión que ha tomado Almería de manera internacional, pues también ha podido contribuir a eso, ¿no? Simplemente lo que es extraño es... Me acabáis de cerrar el asunto. Sí, y Javi. Lo que es extraño es el momento, es una reflexión muy rápida, es el momento elegido para que se haga la transacción económica de la compraventa del club, sí, cuando se está jugando una fase de ascenso, de playoff. No tiene mucha lógica. Sí, tiene toda la lógica. Venga. Pero tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista deportivo. La lógica convencional en cualquier punto, sí. Pero en este Almería yo creo, creo porque sé por dónde va a venir Javi. No, pero te dejo que lo digas tú. No, es que tú... porque tienes que... Pero a mí me gusta el tono, el timbre de voz que tú tienes. Porque desde luego. Para explicarlo. No, hombre, creo, porque es que además, es que lo comentamos ayer en la tertulia, lo comentamos ayer, ¿no? En realidad yo creo que el momento posiblemente era el idóneo. Porque, ¿cuál es la clave en este punto, Manolo? El momento deportivo en el que estamos buscando el ascenso. Quiero decir, está buscando el equipo el ascenso. Si lo vende dentro de un mes, vale la mitad. No, pero pero es que no es una cuestión una cuestión del precio, es una cuestión de la energía que necesitaba el club, en la energía que necesitaba el equipo. Cuando esto se ha hecho así, fíjate que no está todavía en notario. Corre más Robertone. No sé si corre más Robertone, sí. Igual sí. No. Igual sí. Bueno, ya está. Igual sí. Por ahí va, ¿no? Igual por ahí sí. va. Igual sí. Porque fíjate que en otros momentos, hasta que la operación no hubiera estado hecha, firmada, notario, no se hubiera anunciado. La noticia llega por una filtración a un periodista experto en cuestiones pues de mercadeo, ¿no? Fabrizio Romano. Inmediatamente después de esa referencia, de esa filtración, pues evidentemente todos los compañeros y todos los periodistas y todos los medios de Almería, pues vamos a buscar realmente si eso tiene o no visos de ser realidad. Y al contrario, y aquí es donde viene el punto de inflexión, el punto diferente. A diferencia de otros momentos en los que se suele echar balones fuera, dejando que llegue el periodo legal para confirmar la operación, se hace un comunicado, que es el de la Almería, a las 4 de la tarde, sin haber pasado aún por el notario, sin haber pasado todavía por la firma. Entonces, puede hacernos pensar, ya depende de cada cual como quiera verlo, ¿vale? Pero puede hacernos pensar que era una estrategia necesaria justo en el día y en la hora en el que nos encontramos el viernes a las 4 de la tarde. Y se ve rubricado por un hecho que es absolutamente objetivo, y es que probablemente el mejor partido de la temporada y uno de los más plácidos, en el sentido que no hubo apenas peligro, y estamos hablando de lo deportivo y hoy no tocaba aquí, sí. Pero bueno, fue precisamente
uno de los partidos previsiblemente más complicados del año por la época del calendario, que dan 2 jornadas ya, contra el Racing, que se jugaba el ascenso, que venía bueno, en fase apostando todo a este partido, el Racing de Santander, y sin embargo la Almería jugó colectivamente el mejor partido con diferencia de 2025 seguro, y de parte de 2024 casi que también. ¿Y por qué? Bueno, coincide en el tiempo con esto. ¿Y dónde estuvo ese matiz diferenciador en lo estrictamente deportivo? Que decía Manuel con cierta ironía, que Robertone corre más. No corre más porque no jugó, pero todos los que jugaron corrieron como nunca. Bueno, cámbialo por Luis Suárez. Bueno, Luis Suárez que corre. Todos corrieron como hacía tiempo, y encima tienen calidad y tienen técnica, pues salió el partido redondo. ¿Por qué? Porque en el fútbol hay una cosa, y termino, que en el deporte en general, pero en el fútbol se nota muchísimo, y es la psicología colectiva. Se contagia el estado de ánimo de uno a otro de una manera bestial, incluso trasciende a la grada y trasciende al entorno en general de cada equipo y de cada club. Y había una sensación de energía positiva, que eso, los que estábamos ahí en el campo, Manolo García estaba allí, tú también estabas allí, se notaba, se respiraba, y te lo transmitían los futbolistas. Y coincide con esta llegada de esta gente. Oye, pues yo creo que no hay que buscarle 3 pies al gato. Atar cabos, igual. Claro. Hay noches y noches, y hoy ya digo que pido disculpas a Juanjo García porque hemos hecho el desmarque 2.0, pero creo que tocaba, o por lo menos he entendido que tocaba para dar esa otra visión un poquito menos deportiva, aunque siempre estaba el fleco, e irnos a la parcela pues más institucional y más lo que supone a nivel social y con tema de infraestructuras, os he comentado antes, ¿no? Por cierto, que no va a haber gradas supletorias para en los playoffs ni para el año que viene, aunque sé que lo demandáis. Hacemos una pausa, venga, y a la vuelta retomamos otros asuntos del día aquí iba a decir el desmarque, os juro que iba a decir el desmarque. No, en Conexión Almería, en Intelalmería Televisión.